Ok, gracias. Buenas noches. Gracias a mi oficina y a la FIAF por la oportunidad de presentar esta conferencia acerca del sello que nosotros en Costa Rica llamamos Correos 1922. Esta serie es una serie que vamos a ver de acuerdo al contenido acá que muestro en pantalla. Y es la segunda parte, y dicen que todas las segundas partes son muy buenas, por lo menos eso digo yo, al respecto de la estampilla del centenario de la independencia de Centroamérica, que tiene los siguientes antecedentes. Nació por un decreto del 2 de marzo de 1920, como recordarán, el grabador es Georges Henri Prudhomme. Fue impreso en Francia por una imprenta desconocida a la fecha, no se ha podido saber de quién se trata, y circularon a partir del 8 de septiembre de 1921. Se recibió una primera orden de 300,000 sellos impresos en color violeta, como el que ven en pantalla. La emisión salió en dos secciones de 25 sellos separados por un gúter, pero sabemos de que fueron impresos en 4 secciones de 25 sellos separados por el gúter. No hay ningún error de impresión. La perforación es la número 11 y fueron desmonetizados al 31 de diciembre de 1921. Como ustedes recordarán, al ser desmonetizados los sellos o al vencer su vigencia, en la serie del centenario habíamos visto que habían llegado al país 300,000 sellos. Y de acuerdo a una publicación de la época, Filatelia Centroamericana, en el mes de octubre alguien compró 200,000 sellos de la serie y los 100,000 ya se habían vendido, por lo cual la serie en apariencia se agotó. Inmediatamente el director de correos hizo una segunda orden. No sabemos por cuántos sellos fueron los que se pidió efectivamente, porque no hay ningún documento. Sin embargo, la publicación que yo les mostré indicaba que era por 300,000 sellos más. Al llegar el 1 de marzo de 1922, y les recuerdo que en Costa Rica se tenía la costumbre de que el día en que salía el decreto, con la fecha del decreto, era el día de primer día que circulaban los sellos. En la filatelia costarricense tenemos una nebulosa. No sabemos qué ocurrió entre el 31 de diciembre y el 1 de marzo, porque los sellos anteriores, como recordaremos, estaban desmonetizados. El 1 de marzo nos encontramos con que hay un decreto, y este decreto indica que se van a resellar 500,000 sellos. Entonces, no sabemos si el director de correos mandó a pedir los 300,000, llegaron los 300,000 antes del 31 de diciembre, o en su defecto se mandaron a pedir 500,000 sellos que llegaron posterior al 31 de diciembre. En varias conversaciones que he tenido con alguna gente, si la primera de las hipótesis, que se hubieran pedido 300,000 y luego 300,000, fuera la correcta, es muy raro que en el decreto de resellar, la cantidad sea exacta de 500,000. Normalmente, cuando hay un sobrante, el decreto es por la cantidad del sobrante, porque obviamente ya no se podían vender y utilizar sin un nuevo resello. Ahora, ¿por qué se hace un resello? El gobierno tenía dos posibilidades. La primera posibilidad era hacer un decreto en el cual anulaba la fecha y mantenía un nuevo arranque por las estampillas, o en su defecto era
empezar con un borrón y cuenta nueva al mandar a resellar los 500,000 sellos que ya no podían circular por el decreto anterior, y parece ser que por esto fue lo que se inclinaron. Ahora, la duda que queda en el ambiente es si la orden fue de 300 y 300 o fue de 500. En todo caso, para efectos de la historia, sabemos de que de la primera estampilla se imprimieron 300,000 sellos y existe un decreto en el cual se indica que van a ser reselladas 500,000 estampillas con una leyenda que es Correos 1922. Nos atrae el primer problema que encontramos en la salida de esta emisión, en la cual no se sabe a ciencia cierta quién reimprimió el sello, luego sabremos quién fue y en qué fecha estuvo el resello disponible para el público. Existía la imprenta nacional, que era la que muestro en la fotografía de la izquierda, que se encargaba de hacer los trabajos del gobierno. Pero en 1922, el Banco de Costa Rica, que anteriormente había sido llamado Banco Internacional, era el responsable de salvaguardar todos los valores que fueran timbres, sellos postales, papel sellado, y estaban bajo su custodia. Y pareciera, por lo que les voy a mostrar ahora, que es una publicación del domingo 12 de marzo de 1922, en la cual había un conflicto porque la imprenta nacional y el Banco de Costa Rica estaban disputando quién tenía que hacer el resello. La imprenta, a través de su administrador, José María Arias, indicaba que la imprenta nacional era quien debería hacerlo, y el Banco de Costa Rica decía que si los sellos estaban bajo su custodia, ellos tenían que hacerlo, porque ellos tenían una pequeña imprenta en donde podían realizar el trabajo. Lo interesante de esta publicación es que del 1 de marzo al 12 de marzo, los sellos todavía no estaban listos para salir a la calle. Entonces, no existe a cierta certeza cuándo fue que los sellos estuvieron listos y salieron a la calle, porque no existe ninguna información al respecto. Entonces, el resello de 1922 se produce bajo un decreto del 1 de marzo, son 500,000 sellos. La impresión al final es realizada por la imprenta nacional y, como les comentaba, no existe una fecha de inicio de circulación. Para efectos de que ustedes tomen en circulación, el primer sobre que yo tengo en mi colección es del día 20 de mayo. Entonces hay 3 meses, más o menos, en donde que no se sabe qué fue lo que sucedió. Si alguien tuviera un sobre que tenga un matasellos anterior al 20 de mayo, lo agradecería que me lo comunicaran. Todo el material que vamos a ver ahora, tanto las estampillas sueltas como la historia postal, en su gran mayoría provienen de la colección del señor Frederick Meyer, que fue vendida en su totalidad en subasta, y yo adquirí cerca del 80% de lo que esa subasta incluía acerca de esta colección, así como la del centenario de la independencia. Tenemos acá el único pliego conocido de la emisión de este resello, que pues como vemos es exactamente igual al que se había producido para el centenario de la independencia. Nótese en esto, y más adelante lo vamos a ver, que al formarse por 2 planchas independientes, la impresión de los 25 sellos de la izquierda están más o menos bien centrados, pero los sellos de la derecha
están completamente corridos hacia la izquierda. Esto muy posiblemente debido a que no estaba bien ajustada la plancha completa de los 50 daditos para hacer la impresión. Las variedades constantes que hay en el pliego se las presento. La más importante es la posición número 4, que es lo que llamamos la O levantada. La primera O de correos quedó ligeramente arriba de la línea de la frase correos. La posición 23, que corresponde a una S rellena. La posición 30, que es una S rellena. La 33 es una R rellena. La posición 43 es una R llena. Y la posición 45 es una S rellena. Básicamente estos son los errores de impresión constantes que se mantienen durante todo el pliego. Más adelante vamos a ver y dar más explicaciones. Aquí lo vemos de más de cerca. La ilustración de la izquierda es la posición número 5 y la posición de la derecha es la posición número 50. Y vemos la diferencia de alineamiento que hay de la plancha sobre el sello. Existe un desplazamiento, el cual es muy notorio, y al ser el único pliego que se conoce, pues es la única referencia que hay al respecto de lo que es la constitución o la conformación de la plancha completa en el pliego. Acá tenemos del archivo de la UPU de Madagascar los 3 ejemplares que todos los países en el mundo a través de la oficina de la UPU tenían que mandar a Berna, Suiza, para que estos fueran repartidos, por decirlo así, a cada una de las estafetas de correo en el mundo. Y esto tenía una razón. El mundo tenía que conocer las estampillas de todos los países para que los empleados de correo se familiarizaran con los valores y los portes, y a la hora de que llegara una carta que tenía un mal franqueo, ellos pudieran inmediatamente el poder identificar si el uso de la estampilla estaba correcta o no en el sobre que tenían enfrente. Por eso era que una de las razones de la UPU era de mantener los valores con los mismos colores para que fuera de una fácil interpretación. En el caso del 5 céntimos, correspondía a una estampilla de color azul. Sin embargo, en la época, varios países tomaron la decisión de emitir estampillas de color morado, un color muy parecido al azul, y esto en apariencia era permitido por la UPU. Ahora tenemos el resello invertido, y aquí no solo quiero que vean el resello invertido, sino la presencia de 2 tonalidades de color diferente en las tintas. Y esto llama mucho la atención porque si fue una segunda orden, no debería haber una diferencia tan grande de color entre una y otra. Si nos acordamos de la primera serie del centenario, en la serie del centenario habían 3 tonalidades de impresión, 2 eran estas y había una que era más tenue, más grisácea. Pero como no sabemos si hubo 2 o 3 impresiones, el resultado que tenemos en esta serie son 2 tintas diferentes de impresión. Acá tenemos el resello invertido con impresiones desplazadas en diferentes lugares del sello, y vuelve a repetirse la tonalidad de únicamente 2 tonos de tinta. Acá continuamos viendo el desplazamiento en el sello invertido, y algo que deseo aclararles es que este resello invertido es genuino, porque existen los falsificados que vamos a ver más adelante, pero todos estos son genuinos.
Ahora tenemos las perforaciones dobles verticales y deseo que recuerden algo que sucedió con la primera. En la primera, de acuerdo a las publicaciones de la época, hubo muchos errores de perforación y los filatelistas en ese entonces, que no apreciaban esto que nosotros valoramos mucho ahora, se quejaban de que era muy difícil encontrar un sello correctamente centrado y bien perforado. En esta segunda orden de estampillas o tercera orden que se hizo de esta estampilla, de acuerdo a lo que haya sucedido, podemos notar de que se mejoró muchísimo el asunto de las perforaciones múltiples, porque en mi colección yo solo tengo 2 piezas de perforaciones múltiples, lo cual me hace indicar de que sí tuvieron más cuidado en la perforación. Esta es la segunda muestra que tengo yo de doble perforación vertical. No se conoce ninguna doble o triple perforación horizontal, como si existieron en su predecesor con el centenario de la independencia. Acá tenemos una impresión bastante desplazada en la cual la sobrecarga invade el sello de la derecha en cada una de las posiciones. Y acá tenemos un par de ausencias de perforación, las cuales también son sumamente difíciles de conseguir porque tuvieron mucho más cuidado a la hora de realizar las perforaciones. Y estos son los únicos 2 ejemplares que yo tengo de perforaciones, perdón, de ausencia de perforación. Acá tenemos el error de la O levantada que se produce en la posición número 4, que es, digamos, el error de impresión más relevante que hay. Acá tenemos la misma O levantada, pero que corresponde a la posición 47 en el resello invertido. Al darle vuelta a la plancha, la posición 4 de la forma correcta se convierte en la posición 47 en el resello invertido. Acá tenemos un muy bonito error de perforación, es exactamente al medio de la estampilla, la cual está perforada, es el único ejemplar que se conoce. Y acá tenemos la doble perforación genuina, porque esto fue algo que los falsificadores utilizaron mucho para hacerla. La diferencia la vamos a ver más adelante, pero básicamente es de que la diferencia de las 2 impresiones es de más o menos de 1 milímetro una de la otra. Cuando hicieron los resellos falsos, le dieron mayor distancia a las impresiones y son muy fáciles de identificar como falsas. Acá tenemos en la doble impresión la posición número 4 que corresponde a la O levantada, muy bien definida. Esta es una pieza única conocida. Luego acá tenemos una impresión al espejo de una estampilla usada. Para que haya quedado la marca de la tinta en la parte posterior de la estampilla usada, si la hubieran conservado con goma y nueva, hubiera sido impresionante el espejo que se produce en la estampilla o sello. Acá tenemos varias variedades de impresiones usadas. Tenemos una S rellena, tenemos una R rellena y obviamente la mejor variedad es la de la derecha, probablemente producida porque le cayó una basura al momento de la impresión y omitió las 3 primeras letras de la línea, lo cual da pues un maravilloso error de impresión. Acá tenemos un número, el segundo 2 está caído, está ligeramente inclinado.
Luego tenemos acá un doblez de papel natural. El papel, por no ser, digamos, de primera clase, se contrae, produce una arruga y al momento de abrirlo, la impresión obviamente se separa. Ahora vamos a entrar en la historia postal. Acá están las tarifas postales que regían para la época. Tenemos para la tarifa interior, en 1922 estaba vigente la tarifa del 4 de septiembre de 1917. Para efectos de la tarifa al exterior estaba vigente la del 1 de diciembre de 1921. Y recordemos que a partir del 28 de febrero de 1922, Costa Rica ratificó la convención postal con la cual los países signatarios fueron incluidos dentro de una convención llamada UPAE, que le permitía a todas las naciones que habían firmado el convenio disfrutar en el envío de correspondencia de la tarifa interior como si se estuviera enviando la carta dentro del país. Yo deseo agradecer al señor Francisco Di Napoli, que fue quien hizo la tarifa. Se conocían otras tablas, pero esta es la más completa encontrada hasta la fecha. Acá tenemos un sobre de uso en Ciudad de San José, enviado en mayo 25 de 1922. Este es un uso interno de Siquirres a Turrialba en noviembre de 1922. Recordemos que ambas ciudades, tanto Turrialba como Siquirres, quedan en lo que nosotros llamamos la línea hacia el puerto de Limón, es la línea hacia el Atlántico y tiene mucho que ver con lo que nos hablaba don Juan Reynoso días atrás acerca del correo ambulante. Es la misma línea férrea, solo que Siquirres y Turrialba eran ciudades más grandes que tenían una estafeta postal establecida en el pueblo y pues ahí no existía el correo ambulante porque la correspondencia se porteaba y se depositaba en la estafeta de correos de la zona. Acá tenemos un uso de San José a Turrialba en octubre de 1922. Esta carta salió del edificio que ustedes ven a la izquierda, que es el edificio de correos y telégrafos en la época en la ciudad de San José. Luego acá un uso de Guapiles a Turrialba, que nuevamente es parte de la línea férrea hacia el Atlántico. Guapiles en ese momento era una pequeña ciudad en 1922 que tenía 1,715 habitantes únicamente. Y esto es una carta enviada de Poás a Turrialba. Si ustedes se recordarán, en Costa Rica el volcán Poás es uno de los más famosos, es el cráter más grande del mundo y esta era una pequeña población en las faldas del volcán que la carta presenta un tránsito en San José para poder tomar la línea hacia el Atlántico para llegar a Turrialba. Poás en el momento de 1922 era una población de casi 4,000 habitantes únicamente. Acá tenemos un sobre enviado de Grecia a San José y un sobre enviado de la ciudad de Turrialba a Aragón en junio de 1922. Hay que resaltar de que Aragón era una ciudad, no una ciudad, sino que un barrio de Turrialba que quedaba más o menos a 1,5 kilómetros de la iglesia de Turrialba. Así que por alguna razón alguien decidió enviar una carta para evitarse una caminata de 1,5 kilómetros de ida y 1,5 kilómetros de regreso. Y tal vez era algo que no tenía mucha importancia, pero sí se debía recibir y se debía entregar.
Acá tenemos un sobre que es un uso interno de Matina a Turrialba. Esto es, digamos, en el camino de regreso del tren del Atlántico. Matina era una ciudad de casi 2.000 habitantes, muy cerca de Puerto Limón, que iba hacia Turrialba, eh, con 5 céntimos de porte, más 10 céntimos del certificado y 10 céntimos del valor declarado en junio de 1923. Algo que notar es que ustedes en esta serie y en la mayoría de las series que yo hago, se nota mucho la ciudad de Turrialba. La ciudad de Turrialba era una ciudad intermedia, por decirlo así, era hasta donde llegaba la carretera. Luego de ahí no se podía seguir por carretera hacia Limón, sino que había una calle muy mala que llegaba hasta Siquirres y que la mayoría de los agentes vendedores o de las empresas que vendían algún tipo de producto trataban de evitar porque estaba en muy mal estado, no pavimentada. En invierno era casi imposible transitar por ahí. Así que la ciudad de Turrialba era una ciudad intermedia que se convertía como en la bodega final de todo lo que estaba en San José para que pudiera llegar hacia el puerto de Limón. Así que en Turrialba el que quería continuar generalmente lo hacía en tren para llegar hasta el puerto del Atlántico. El sobre que les presento acá presenta una S, en la última S del cuarto sello, que tiene la variedad de la S rellena. Ahora tenemos un sobre de Colón a Panamá con porte triple de 15 céntimos. Se ven los rastros que tenía ahí de algún tipo de pegamento de un tape, porque obviamente para un porte triple pues debía haber ido conteniendo algo voluminoso y para poder asegurarlo las personas le pusieron un tipo de cinta adhesiva. Y luego tenemos un sobre de de San José a Cristóbal, perdón, con el porte correcto del 5 céntimos. Ya aplicaba el convenio de la UPAE en junio 10 de 1922. Este es un porte sencillo a los Estados Unidos. El resello está corrido hacia arriba, como lo pueden notar en la estampilla, y es una de las variedades de errores de impresión. Acá les presento una cancelación de la colonia Santa Rita, que era un pueblo cerca de la ciudad de Nicoya, en la provincia de Guanacaste, hacia Washington, con tránsito en Punta Arenas y San José. El sobre no presenta, o sea, es un sobre del tipo número 6, no presenta muchas arrugaduras, por lo cual realmente no se sabe por qué pagó esa tarifa. Debió haber pagado una tarifa de 5 céntimos únicamente. Pudiera ser de que la persona quería enviar la carta certificada, pero nunca la presentó al empleado de correos para certificar porque ya llevaba el sobre porteado, la entregaron en ventanilla y la echaron al buzón sin que fuera certificada la carta. Acá es una carta que fue enviada a Missouri, Estados Unidos, aplicando la tarifa correcta del convenio PAE. La carta fue devuelta al remitente. La persona que envió la carta, porque si ustedes ven el sobre contiene la carta, es la que años más tarde llegaría a ser la dueña de la Botica Oriental, que es la imagen de la izquierda, ya que su papá era el dueño al momento en que la persona que estaba en el Colegio Superior de Señoritas envió la carta. Esta era la típica carta del pasatiempo que había en la fecha, en donde las personas se escribían comentando acerca de sus países y contando sus historias y se hacían amigos de larga distancia por correspondencia. Y como repito, la persona que envió la carta fue posteriormente
la persona dueña de la botica oriental, que fue una botica muy grande en el centro de San José. Como se recordarán en la serie inicial, el sobre más lindo a mi criterio de la filatelia de Costa Rica, impreso en Francia, usado con el porte correcto hacia los Estados Unidos de 5 céntimos. Este es un sobre similar al anterior enviado a Estados Unidos, que no debió haber estado porteado con 10 céntimos, a menos de que la carta quisiera ser enviada certificada, pero el sobre no tiene ninguna indicia de haber sido certificado, por lo cual se le puso el porte para certificar, pero no se utilizó el servicio de certificado. Acá un sobre enviado desde el puerto de Punta Arenas a Detroit con la correspondencia de tasa de 5 céntimos, probablemente transportado hacia San José en su tránsito en el tren de la época que aparece en la fotografía de la derecha. Punta Arenas era una ciudad en el Océano Pacífico que tenía casi 5,000 habitantes de población en la época. Este es un muy bonito paquebot salido de aguas territoriales en el Atlántico hacia California, con tránsito en Nueva Orleans en noviembre de 1922. La tarifa es la correcta de UPAE. Salió de ese muelle el barco, ya que el barco, el remitente es una persona de la United Fruit Company, y en la fotografía se ve el muelle de la United Fruit Company en Puerto Limón. Y para efectos del señor Edward Viana, tiene un lindo matasellos de Cruz Roja a su arribo en los Estados Unidos sobre el sello. Este es un envío desde Siquirres, casi en la costa del Atlántico, a Nueva York, con 20 céntimos. No debió haber pagado esa tasa, sin embargo, el sobre no está certificado, por lo cual aquí se estaría pagando un doble porte más el certificado, pero no hay indicia del certificado. Acá tenemos un Turrialba, Nueva York, que presenta la posición número 4, que se recuerdan que es la O levantada, que aparece acá indicado, y luego acá magnificado para que pueda verse mejor. Este sobre en realidad está muy maltratado, por lo cual sí llevaba algo de mucho peso, porque está pagando un porte sextuple, que es el equivalente a más de 120 gramos. Probablemente, y es algo que siempre hemos comentado, en Costa Rica no había la posibilidad de hacer llaves de las puertas o llaves de las cerraduras, y estas tenían que ser hechas en los Estados Unidos. Había una técnica de no enviar la llave, pero sí hacer un molde en plomo, el cual se hacía, y el molde era el que se enviaba para que en los Estados Unidos copiaran, por decirlo así, la llave y luego la mandaron de regreso. Pero este sobre, si lo ven, no tiene ninguna indicia de haber sido enviado certificado ni de tener ninguna otra posibilidad que haber pagado un porte sextuple, y lo que lo hace ser un sobre de mucho valor dentro de la colección es de que es una de las variedades principales utilizadas. Acá tenemos otro sobre que presenta la posición 4, que es la O levantada, y nuevamente se repite el gran dilema de que esta no era la tasa a los Estados Unidos. Se usaba un sello de 10 céntimos con el resello de café de Costa Rica, de los saquitos, como lo llamamos típicamente, y esta es otra carta enviada a la Eastman Kodak que posiblemente tenía que ir certificada, y simple y sencillamente la persona la entregó y no obtuvo el certificado.
Acá tenemos una tarjeta postal enviada de San José a Necochea en noviembre de 1922, en el cual la estampilla presenta un resello en la impresión corrido hacia arriba. Acá tenemos una tarjeta postal de 2 céntimos más el porte adicional de 2 sellos de 5 céntimos para 10 céntimos y el porte correcto de 12 céntimos a Alemania en julio de 1922. Acá una tarjeta postal de Alajuela a Bélgica, el típico intercambio de tarjetas postales entre coleccionistas que era uno de los pasatiempos de la época, utilizando 2 sellitos de saquitos de café y 2 sellos de correos de 1922. El porte era de 12 céntimos, sin embargo, el porte que tiene es de 1 céntimo adicional, que probablemente en deferencia para forzar el intercambio de tarjetas, la persona envió para mostrar un popurrí de estampillas en la tarjeta. Acá una tarjeta igual enviada a Europa, a Italia, con el porte correcto de 12 céntimos en agosto de 1922, también utilizando sellos de los saquitos de café, que era uno de los productos que enorgullecían a los ciudadanos costarricenses durante la época y daba mucho orgullo mostrarlo en los envíos postales. Esta es una carta enviada a Lyon, Francia, desde la ciudad de Alajuela, cubriendo un porte de 20 céntimos, más el certificado, más el acuse de recibo para un porte de 60 centavos. En lo que tiene el recuadro en amarillo, lo que indica es de que por segunda vez la persona que es a quien va dirigida la carta está ausente en el domicilio. Por lo cual probablemente hasta la tercera vez que se presentó el cartero a hacer la entrega para el acuse de recibo, la persona estuvo presente, pero sí está la anotación que nos indica que 2 veces el cartero fue y la persona no estaba. Un envío de San José a Hannover con el porte correcto de 20 céntimos, mostrando sellos de la serie de 1910, de la serie de saquitos de café y lo que nos atañe en esta charla, que es el de correos de 1922. Acá tenemos un envío a Alemania con sellos de la serie de 1910 más los sellos de correos. Este es un envío de la pequeña ciudad de la Suiza a Alemania con tránsito en Turrialba y San José. La Suiza era una pequeña población de 212 habitantes en 1922 que quedaba cerca de la ciudad de Turrialba. Y este es un aporte de 20 céntimos a Inglaterra, en el cual los sellos que están en el frente del sobre tienen un desplazamiento de la perforación que es muy evidente y se muestra en los sellos. Esta es una de las piezas de uso más temprano porque en mi colección tengo varios sellos de la misma fecha del 20 de mayo de 1922. Así que esto nos lleva un poquito más cerca. Entre el 12 de marzo y el 20 de mayo tuvo que haber sucedido que saliera a la venta la estampilla para que, ¿cómo les explicara? Para que haya 3 meses en el aire que no sabemos cuándo fue que salió la estampilla a la venta. Esta es otra pieza que tiene la misma fecha del mayo 20. Es un porte sencillo a Alemania desde la ciudad de Cartago. Cartago en la época, una ciudad de 5.191 habitantes. Acá tenemos un muy bonito sobre enviado desde Villa Colón
una pequeña ciudad de 1.445 habitantes, más o menos a unos 35 kilómetros de la ciudad de San José, que pagaba el porte sencillo, el certificado y el acuse de recibo a Suiza en junio de 1922. Ahora tenemos un porte de 42 centavos a Austria. Lo correcto debió haber sido 40 centavos. Si ustedes ven el sobre, pues obviamente es un sobre filatélico, en donde la persona lo que quería mostrar eran los 6 sellos de la emisión de Café de Costa Rica, y para poder complementar el porte añadió la estampilla de 5 céntimos de Correos de 1922. Este es un envío de Turrialba a Alemania, cubriendo el certificado y el porte, y tiene un par de sellos de más y una parte del selvage que el remitente utilizó para asegurarse de que su sobre fuera bastante bien cerrado, que se matasellaran las estampillas para evitar que cualquier persona abriera el sobre y sustrajera algo del contenido. Este es una pieza muy interesante. Es un frente de un envío de muestras de paquetes, vía paquetes postales de la Suiza de Turrialba a Alemania. El porte que tiene es de 44 céntimos, y 44 céntimos, al ser esto un frente, no sabemos si es la totalidad del porte que tenía el paquete, pero sí nos da una idea del tamaño del paquete, porque equivale a 4 céntimos de el primer porte y 20 portes adicionales para cumplir con los 44 céntimos. Así que era un paquete que probablemente era con un peso alrededor de 1 kilogramo lo que estaban enviando en muestras. Y sabemos que es de muestras porque de puño y letra del remitente dice muestras sin valor en la viñeta de la dirección. Acá tenemos un porte incompleto a Europa. El sello era certificado. Estaba pagando los 20 céntimos de la tarifa inicial más los 20 céntimos del certificado, pero el sobre tiene solamente 35 céntimos en agosto de 1922. El sobre presenta una indicia que dice 2.5, que está en el recuadro, lo cual indica que alguien hizo eso para ser multado. Hace un par de días que conversé con mi amigo don Fred O'Neill, y Fred me decía de que muchas veces lo que ocurría en la época era que al momento en que la carta llegaba, en el lugar en donde llegaba no tenían estampillas, o el empleado de correos quería recibir una remuneración extra, le ponía la indicia al sobre, no le ponía la T de multa, ni utilizaba sellos para multarlo, y la persona a quien iba dirigida pagaba la multa, pero el sobre nunca indicaba de que la multa hubiera sido pagada. Así que esto es simplemente una hipótesis que se las dejo para ver si en sus países sucedía o pudo haber sucedido lo mismo, que esta carta recibió el tratamiento al llegar a Checoslovaquia en 1922. Esta es una carta enviada de Heredia a París, que sigue el mismo procedimiento anterior. En la parte de atrás tiene la indicia de que debió haber sido multada porque le hacían falta 5 céntimos. Sin embargo, el sobre no tiene la T de multa ni a la salida de Costa Rica ni al arribo a París, y puede ser de que también sucediera lo mismo que en el sobre anterior. Ahora entramos a los sobres con ya bien multados y correctamente ejercido el papel de las estafetas de correo, que tenían que seguir
los sistemas de correo en cada país. Ahí está claramente indicado en Costa Rica, en 1922, el porte que correspondía a 15 céntimos y a 5 céntimos, a cuántos centímetros, que era la moneda francesa, eran céntimos del franco, y a la vez cuánto equivalía en dólares de los Estados Unidos de acuerdo a la tasa de cambio. Recordemos que esto de las multas era algo de que cada país tenía que decidir cuál era la multa, en el sentido de que la cantidad de la multa tenía que coincidir con sus estampillas y con su sistema de moneda utilizado, en donde, si ustedes ven, se usaba un decimal de céntimo para poder cobrar, y en cada uno de los países, ya fuera en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Canadá, en donde fuera, cada una de los correos de esos países debían hacer una equivalencia para poder cobrar estas multas. Entonces, más o menos ahí se presenta qué eran las multas en centímetros de franco francés y en dólares de los Estados Unidos, y lo que correspondía a una falta de porte de Costa Rica. El primer sobre es obviamente una carta enviada a Suiza, la cual fue tasada con una multa de 25 centímetros. Como es lo correcto, al arribo en Suiza se le pone la multa correspondiente, se matasella, y esto es un lindo ejemplo de cómo tenía que tratarse, matasellarse, entregarse y hacer todo lo que la UPU exigía en la fecha para que todo estuviera de acuerdo a la reglamentación. Acá tenemos un sobre enviado a Panamá únicamente con 10 céntimos, cuando lo correcto debían haber sido 15, y se están cobrando 2 centavos de balboa por cada uno, pues, perdón, como multa para el sobre en julio de 1922. La persona a su arribo no tenía un matasellos, pero utilizó una marca de pluma a tinta que se usaba mucho en la época para hacer el cobro respectivo a la correspondencia multada. Acá tenemos una carta enviada al Canadá que tiene un faltante de 10 centavos de Costa Rica, porque lo correcto eran 15 céntimos de la época para cubrir el porte. A su arribo se le cobran 15 céntimos de dólar canadiense al arribo, y se matan los sellos con lápiz grafito, que era algo muy utilizado por las estaciones de correo en los años 20. Acá tenemos un sobre que fue multado al arribo en Leipzig, en Alemania. El sobre debió haber llevado 20 céntimos, sin embargo solo presenta 15 céntimos de porte. Ahí está la indicia, la T de multa y los 25 céntimos que debía pagar el receptor de la carta. Sin embargo, no le es adherida ninguna multa alemana al sobre para justificar el cobro, sino que se hace a través de una indicación a lápiz en el sobre. Y acá tenemos un sobre enviado también a Alemania que debió haber tenido 20 céntimos y solo tiene sellos correspondientes a 15 céntimos. Tiene la T de multa y los 25 céntimos que le cobraron al arribo a Alemania. Tiene la indicación de Costa Rica de la T y la falta de porte para alertar al empleado de correos en Alemania al arribo del sobre. Acá ya entramos en la parte de las falsificaciones. Ustedes pueden ver un Ted Beige completamente falso que fue impreso. Es una pieza única conocida. No ayuda de mucho en una colección, simplemente como material de apoyo.
Estas son falsificaciones falsas. Más adelante vamos a ver el tipo de cómo se detecta fácilmente cómo es de que una impresión es falsa o no es falsa. Ahí tenemos, esta es la forma a la antigua de cómo hacer las cosas. Tenemos unas medidas que alguien se tomó la libertad de tomar en su momento, las cuales están en milímetros sobre lo que era genuino, sobre lo que era falso, y era la forma en que se trabajaba en ese entonces porque no había tecnología. Yo deseo agradecer a don Raúl Hernández, el fiel coleccionador de falsos de Costa Rica, que si alguien desea hacer algún estudio acerca de falsos, es la persona correcta que tiene toda la información a mano para brindárnosla. Y a continuación está la forma moderna de cómo hacerla. Utilizando el microscopio que hace las anotaciones digitales sobre la base de la estampilla, tenemos las 3 estampillas de la izquierda que son falsificaciones y la de la derecha que es una impresión genuina, en la cual ustedes pueden notar de que los tipos son muy parecidos en un 95%. Lo que pasa es que la trampa está en que ellos no pensaron que la falsificación iba a durar tantos años viva, y ahora es muy fácil utilizando un Dynolite el poder tomar la información correspondiente y darse cuenta de que los numeritos en milímetros de una genuina no calza con los numeritos de las falsificaciones. Esta es la bibliografía de donde tomé bastante información para poderles dar la charla el día de hoy. Les agradezco a todos el haber estado por acá y los invito para que el próximo 17 de julio nos tomemos un cafecito, nuevamente con una estampilla alegórica al cultivo del café en Costa Rica, como era lo que sucedía en los años 20. Así que tienen cafecito y tienen muchos bocadillos gratis para los que se presenten el julio 17 a reclamar su parte. Tengan Ya muy estoy sacando el pasaje. Ya tengo el pasaje listo. Bueno, venite. No sé si sale el avión, pero bueno, el pasaje lo tengo. Venite. Felicitaciones, Alfonso. Muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Señor Alfonso. Una pregunta, Alfonso. Alfonso. Una pregunta. Hay muchas cartas que tienen el matasello del tránsito. ¿Dónde se aplicaba ese matasello? El tránsito siempre se aplicaba en la ciudad de San José y era algo que no tenía pues una explicación lógica, excepto de que las cartas las mandaban en el tren de la mañana, como el país de nosotros es pequeño y las cantidades y el recorrido son muy cortos. Entonces se da el caso en que cartas que de Puerto Limón tenían que irse para Estados Unidos, se regresaban en la mañana para San José, se devolvían en el tren de la tarde otra vez para Limón y de ahí salían hacia el destino que tuvieran, o lo mismo sucedía con el puerto del Pacífico que es Punta Arenas. Yo creo que era una forma de control de que por la forma de gobierno y por la forma de hacer las cosas en la época, todo estaba concentrado en ser monopolizado por la ciudad de San José y todo lo que quería salir tenía que salir a San José. No era de esa manera, pues no salía. Entonces todos los tránsitos, generalmente el tránsito en línea pertenece a San José, aunque se da el caso de que caseríos, digamos como la Suiza, que dependían de Turrialba, tenían que hacer tránsito en Turrialba, que era el que lo mandaba por tren a San José. Entonces las cartas
generalmente lo que tienen es el matasellos de la ciudad, en el caso de Turrialba o Guapiles o alguna ciudad de estas, y ¿cómo se llama? El tránsito, el matasellos de tránsito se aplicaba en San José. Gracias. Alfonso, una pregunta. Yo colecciono Suiza en el mundo y tengo una cancelación de los 70 quizá, pero ya muy moderna, de la Suiza Turrialba. Es decir, ¿el crecimiento juntó las dos poblaciones o a qué se debe que se conozca hoy en día más Turrialba como junto con la Suiza? Bueno, lo que pasa fue que, como yo expliqué, Alejandro, Turrialba era un lugar en donde hasta ahí llegaban los camiones, hasta ahí llegaban los automóviles y luego de ahí la salida hacia el puerto y la zona atlántica era a través de tren y en bote en algunas oportunidades, dependiendo de la localidad. La Suiza era una población cercana a Turrialba, que como lo dice el nombre, le pusieron el nombre en honor a mucha gente de origen suizo que se fue a vivir a la zona. Recuerda que en Costa Rica, y si tú lo ves, en todas mis colecciones hay muchos sobres enviados a Alemania, enviados a Austria, enviados a Suiza, porque vino mucha gente europea a dedicarse a administrar fincas, a ser los mandadores de las fincas y a trabajar en las fincas fuera de San José. Entonces, la Suiza de Turrialba, un pequeño pueblito habitado por una cantidad X de suizos que laboraban generalmente en algún tipo de plantación o tenían haciendas de ganado, y por eso es el nombre. Muy bien, gracias, Alfonso. Felicidades. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Alfonso? Sí, Alfonso, me llama poderosamente la atención el por qué se dejó de sellar con carta registrada muchos sobres. ¿Qué pudo haberse dado? Mira, no hay ninguna explicación. Yo la explicación que tengo es eso, o sea, si alguien tenía estampillas y porteaba la carta y la mandaba a depositar, si no indicaba que la carta era certificada, la persona en el correo la echaba o ahí mismo en el correo había un buzón, se depositaba la carta, se porteó certificada, pero no se hizo así. Y hay palabras que yo siempre voy a recordar. Fredo Nil siempre me ha dicho, mira, hay algo que vos tenés que entender. Nosotros los filatelistas creemos de que el correo trabaja para nosotros. Y en ningún país del mundo el correo trabaja para los filatelistas. El correo podía ser cualquier chanchada, podía ser cualquier cosa, y nosotros ahora, 100 años después, estamos tratando de investigar o ver qué fue lo que sucedió. Pero hay cosas muy simples que nosotros los filatelistas los convertimos en demasiado problemáticas y demasiado extrañas que no tienen razón de ser. La educación que tenía la gente en la época, vos le decías a un hijo tuyo que no sabía leer ni escribir, por favor, anda, déjame esa carta al correo, y él llegaba ahí, ¿a dónde se echan las cartas? Ahí la ponía y nunca se acordó que su papá le dijo que tenía que certificarla. Esas son suposiciones, yo la verdad no las sé, simplemente por eso le pedí a la gente de que me colaborara si eso sucedía en algunos de sus países, porque si vos ves en realidad, yo primero le eché la culpa a que el UPAEP había entrado muy tarde en Costa Rica y que estaban bien porteadas con 15 céntimos. Sin embargo, ya vimos de que yo tengo varios sobres del 20 de mayo, lo cual indica desde que alguna fecha anterior al 20 de mayo, la tarifa del PAEP entró en vigencia. La mayoría de estos sobres que tienen un porte extra que no se justifica excepto que fuera certificado,
son de meses posteriores a mayo de 1922. Gracias. Podría ser también que la gente ignoraba el acuerdo de la UPAEP y pensaba que si la mandaba al exterior tenía que portearla con 15. Es probable, pero yo me imagino que el empleado de correos tenía la responsabilidad de ponerle el porteo correcto. Él no ganaba más vendiéndole estampillas más porque él era empleado del correo y no ganaba comisión sobre lo que vendía. Así que yo asumo que probablemente es lo que he venido diciendo, de que alguien tenía las estampillas en casa, la portaba correctamente, pero a la hora de depositarla no solicitaba que fuera certificada. Por lo cual no le ponían la bandoleta o no le ponían el sello en la oficina de correo. Y aquí lo curioso es que es al revés. No es que está certificado con menos porte, sino que se está enviando a Estados Unidos con porte de más. Lo cual podría ser, como dice el malo, de que la persona con su ignorancia iba y la depositaba sin decir que era certificada, o otra razón podría ser que esos sobres estaban preporteados desde antes de que entrara el convenio de la UPAE, y sencillamente como ya estaba en sobre y no iban a desperdiciar el sobre, lo mandaban con ese porte de más, aunque no iba certificado. ¿El cargo de certificación era 10 centavos? En esa época sí. Acordate que la UPAE era el mismo porte nacional, entonces para Europa, para los países firmantes era 10 centavos, para nacional era 10 centavos, el resto del mundo era 20 centavos. De certificación. Ok. Alfonso, quería hacer una pregunta. Me llama la atención la sobrecarga, el sellado, que diga correos y que diga el año. ¿Es por la segunda partida que había pedido el correo, que la tenía que imputar a un presupuesto de otro año? ¿Era por eso? Uno, sí, es correcto lo que estás diciendo. Dos, es que acordate que la tenía que resellar porque había un decreto que la mataba el 31 de diciembre de 1921. Lo que en Costa Rica tendemos a creer es de que la segunda o tercera orden o la segunda orden, si fue de 500,000, como los sellos llegaron posteriores al 31 de diciembre al país, ya estaban inutilizados por el decreto que lo mataba el 31 de diciembre. Así que eso servía para que el gobierno empezara con sus cifras en blanco. En 1922 se mandaron a imprimir 500 unidades y de hecho es muy difícil ver una carta porteada con esta estampilla y resello posterior a 1923. De hecho, yo no tengo ningún sobre que tenga matasello de 1924. El más tardío que yo tengo, si mal no recuerdo, es de noviembre de 1923, por lo cual fue una serie que se agotaron los 500,000 sellos en su totalidad en más o menos un año y medio. Bien, gracias. ¿Cuál es la serie que le sigue? En cronología. Sí. La serie que le sigue es una serie, son los saquitos de café. Ok. ¿Y para la época del saquito de café, el porte seguía siendo de 5 centavos o cambió el porte UPAE? No, el porte UPAE se mantuvo hasta 1924, casi en el 25, y casualmente con mi hijo estábamos hablando ayer de que teníamos que tener el contenido del Congreso UPU de Estocolmo de 1925, porque ahí debe haber alguna modificación, porque de hecho en Costa Rica hay un cambio de tarifas en 1925. Sí. Que es consistente con varios países. En Perú también y en varios otros países cambian el 25. Más bien tu nombre salió el día anoche,
porque yo le dije a mi hijo, de ahí hay que pedirle a Henry que así como nos mandó el convenio de Madrid del 20, que nos mande el de Estocolmo del 25 en la revista peruana. Ok, tomando nota. Si no es mucha la molestia y como vos no tenés nada que hacer, entonces por eso te lo pido. Sí, claro, en mis momentos de ocio lo hago. Gracias, Henry. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra pregunta acerca del pliego grande, el único pliego que tienes. De esta es el único pliego. No me acuerdo de la sin resellar. ¿De esa hay más pliegos o no? De la sin resellar, sí. O sea, de hecho, no es algo muy difícil. Tampoco es muy fácil encontrarlo, pero sí existen. Ajá. Lo que yo tengo, que sí es sumamente difícil y son más o menos 4 pliegos que son únicos, son los pliegos completos con errores de perforación. De la sin, obvio de la sin resellar. Lo que preguntaba, la pregunta venía por este lado, ¿no? Como existen falsificaciones, me pregunto si alguien ha intentado hacer la falsificación del pliego completo, que sería difícil porque mostraste en un principio que las distancias y las separaciones de cada resello es distinta. Aunque Sí, sería interesante ver si alguien intentó eso, ¿no? No, lo que se sabe es de que las falsificaciones, y ayer hablé con Fred O'Neill, el Fred me decía de que él había vendido un pliego de, o sea, las falsificaciones se hicieron con una plancha de 25 sellos, o sea, con medio pliego. La mitad, ya. Él tenía un medio pliego, que era el pliego de la falsificación, que él lo había vendido y también era único conocido, que la persona había insistido en comprárselo y él se lo vendió. Pero que efectivamente, exceptuando el mío, él no tenía conocimiento de ningún otro pliego completo con el resello. Porque sería interesante si falsificaron toda la mitad del pliego, sobreponer y ver cuáles son las diferencias, ¿no? Porque si alguien sobreselló todo, me imagino que habrá tratado de hacerlo lo más cercano posible. No, vieras que no. En ese entonces, la mayoría de las falsificaciones las hicieron con dobles resellos, con resello bueno y inverso, pero no hicieron falsificaciones de la estampilla como tal original, sino que se complicaban haciendo las falsificaciones con resellos en lugar de ser horizontales, verticales, claro, y con dobles. O sea, nunca se preocuparon por hacer algo parecido al resello original en la posición correcta. Siempre se preocuparon por hacer cosas estrafalarias, pero sí se sabe de que las falsificaciones fueron hechas en la época por una razón muy sencilla, porque la tinta es la misma utilizada por la imprenta nacional, los tipos son muy parecidos, solo que la persona que hizo los daditos individuales posiblemente utilizó espaciadores de un calibre diferente, por cual las medidas ahora en el microscopio electrónico le fallan en menos de 1 milímetro, pero no son consistentes en que tengan las mismas dimensiones. Y lo otro que existe en las falsificaciones es que varias personas hicieron las falsificaciones, porque las medidas de uno y otro son muy diferentes. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ok, debe ser porque es lunes. Alfonso, muchas gracias nuevamente. Gracias. Y felicitaciones por compartir tus colecciones. Una pregunta más que todo.